Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Neuroeducación, herramientas y estrategias para poder potenciar el aprendizaje. Primera clase. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final del curso. Nuestra ponente de hoy es la licenciada Lucía Neira Pérez. Es licenciada en Educación con especialidad en psicoterapia humanística integral y con estudios neurociencias y lenguaje. Tiene experiencia de 10 años con educación primaria y secundaria en centros particulares. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda comenzar con el curso. Licenciada Neira, ya puede comenzar. Muchas gracias, señorita Geraldine. Un saludo a todos los participantes que ya están conectados a través del Grupo Educativo Capacítate Perú. Vamos a iniciar el curso de hoy en esta primera parte que es la introducción a la neuroeducación, ¿no? Las herramientas, estrategias para potenciar el aprendizaje. Muy bien, entonces ya han hecho mi presentación. Vamos entonces a iniciar con la pregunta de qué es la neurociencia, ¿no? Entonces, la neurociencia, como se define aquí, de manera resumida, ¿no? Es un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, hablar de neurociencias es hablar de un conjunto, ¿no? Un conjunto de disciplinas que se encarga de estudiar el sistema nervioso. Y es aquí de donde se va a desprender lo que hoy vamos a iniciar, que es la neuroeducación, ¿no? Y la neuroeducación pues va a ser una de esas disciplinas que van a estudiar el cerebro, pero específicamente el cerebro cuando está en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a interesar a nosotros como educadores, saber qué sucede en el cerebro cuando nuestro alumno está ya en el salón desde el momento, ¿no?, de inicio, que es nuestra motivación. Entonces, qué áreas del cerebro ¿no?, se empiezan a trabajar, ¿no? Todo ese tema de saber qué partes del cerebro alumbran, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a estudiar, lo que se encarga la disciplina de la neuroeducación, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en ello. Una de las... Acá indica, ¿no?, 4 funciones de la neurociencia educativa, ¿no? La nueva ciencia de la educación aprovecha los conocimientos existentes para proponer objetivos educativos rigurosamente fundamentados. Ya, aparecía una interrupción. Disculpen, ahora sí, la nueva ciencia de la educación, ¿no?, aprovecha los conocimientos existentes para proponer objetivos educativos rigurosamente fundamentados y para elaborar los planes de entrenamiento para alcanzarlos. Una de las, entre las 4 funciones que plantea, según Antonio Marina, uno es ayudar a los profesores a entender el proceso educativo, ¿no? Ayudarnos, de repente más que ayudarnos, ¿no?, a ampliar este conocimiento, ¿no?, en el sentido de que tenemos que también considerar cómo es que funciona el cerebro, ¿no?, y todo lo que conlleva eso.
Función 2. Ayudarnos a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico, ¿no? Entonces, en este aspecto ya es más clínico, ¿no? Por el tema de lo neurológico, ¿no? O sea, hay un trabajo en conjunto. También el profesor en clases, ¿no? Nosotros, pues, somos observadores, vemos si nuestro alumno, eh, después de haber utilizado todas las estrategias, ¿no? Entonces, vemos que no funciona ello, entonces tenemos que trabajar en conjunto con psicología, ¿no? Y el psicólogo pues tendrá que también ver, ¿no? Hasta dónde abarca también su rol, su profesión, y luego también se habla del tema de lo neurológico, ¿no? Y es acá justamente donde se emplea y se tiene que ver las neurociencias, de cómo está funcionando el cerebrito, ¿no? Nuestro cerebro en general, ¿no? Función 3, ayudarnos a mejorar los procesos de aprendizaje. Al nosotros tener nuevos conocimientos, al capacitarnos y al conocer sobre neurociencias, sobre neuroeducación, entonces vamos a tener otra visión también de las cosas, ¿no? Vamos a tener otra, una perspectiva más amplia, porque justamente estamos capacitándonos, estamos investigando y estamos leyendo sobre esto, ¿no? Entonces, de hecho que va a mejorar los procesos de aprendizaje en el salón porque vamos a aplicar los conocimientos, ¿no? Que estamos adquiriendo. Entonces, no es solo leer, ¿no? Y ya, sino también dar ahí pues un análisis, una síntesis, ¿no? ¿Y para qué? Para poder crear, planificar y aplicar en el salón de clases, ¿no? Ah, ya, esto entonces voy a hacer con Raúl, esto voy a hacer ¿no? Digamos, con Valeria, para poder ver, ¿no? Cómo funciona. La cuarta función nos dice ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción entre el cerebro humano y la tecnología, ¿no? Sistemas eficientes de interacción. Muy bien. Entonces, definíamos a la neuroeducación como la disciplina que integra las ciencias de la educación con otras ciencias como la neurología, la psicología, la educación, ¿no? Entonces la neuroeducación pues va a trabajar en conjunto, ¿no? Va a conocer de todas estas otras ciencias y así se va a sumar un estudio más profundo sobre sobre el proceso de educación en el ser humano. ¿Sí? Como se menciona, la neuroeducación entonces es la disciplina que se va a encargar de saber cómo es que el cerebro trabaja cuando está el alumno, cuando estamos nosotros también, ¿no? En ese proceso de aprendizaje, ¿no? Cuáles son los factores que inciden, ¿no? Qué es lo que tenemos que nosotros como maestros saber al respecto también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es que aprenden los alumnos, ¿no? Los pilares de la educación y la inteligencia emocional, en esta parte de la izquierda, los pilares de la neuroeducación, que están aquí también a colores, vamos a entender, nosotros también vamos a recordar que nosotros aprendemos, ¿no? En el inicio, aprendemos a conocer, ¿no? Aprender a conocer, nosotros en el salón de clases lo aplicamos con la motivación, ¿no? Entonces ahí entra un proceso básico que es la atención. Nosotros tenemos que captar la atención de nuestros alumnos para que, ¿no?
para que puedan sentirse motivados y saber que van a aprender algo nuevo en el salón, ¿no? Partiendo de aquí, su cerebro ya está trabajando y nosotros tenemos que saber cómo captar esa atención de los alumnos, ¿no? Entonces, aprender a conocer. Entonces, aquí nosotros, pues como docentes de las diferentes áreas, ¿no? De los diferentes cursos, pues según el tema que vamos a trabajar, vamos a motivar, puede ser con canciones, ¿no? Vamos chicos, vamos a cantar esta canción y luego vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho en la canción? Puede ser con alguna imagen que a ellos les guste, ¿no? Poner de repente un dibujo grande, ¿no? En la pizarra, ¿no? O mostrar también unas PPT con alguna imagen que capte su atención y de ahí se inicia la charla, ya sea en secundaria, ya sea en primaria, ¿no? Dependiendo que esa motivación nos lleve pues al tema que vamos a desarrollar. La motivación también puede ser a través de una canción, como he hecho, a través de movimientos, a través de juegos, ¿no? A través de teatro, a través de las charadas y muchas otras dinámicas que nosotros como docentes manejamos, ¿no? Ahora, si no despertamos esta parte de la motivación de nuestros alumnos, pues es probable que estamos iniciando mal y que el aprendizaje pues no de repente no va a quedar o no va a ser tan nutritivo como quisiéramos que sea, ¿no? Entonces, por eso que nosotros manejamos una sesión de clases y en la cual tenemos que cumplir, ¿no? Los procesos que se mencionan, ¿no? Entonces, aprendemos a conocer, dominar los instrumentos del conocimiento, dice acá, ¿no? Ahora, ¿cómo aprendemos a hacer? Después de la motivación, ¿no? Iniciamos lo que es la práctica y la experiencia, ¿no? Empezamos entonces con el tema, la clase, ¿no? De repente una pequeña definición, y es aquí también donde empezamos a recordar, que los chicos, ¿no? Uno de los procesos básicos también que se menciona, ¿no? A tener en cuenta en la neuroeducación es recordar, ¿no? El cerebro empieza a recordar, ¿no? Lo que ya previamente tiene, ¿no? Para sumándole la información nueva que le vamos a dar, ¿no? Todo eso hay una acomodación y se logra un aprendizaje que luego nosotros le preguntamos a los chicos, ¿no? Entonces, el aprender a hacer implica adquirir una formación para poder desempeñar un trabajo y una serie de competencias personales, ¿no? Claro, en el aprender a hacer se va a ver pues la diferencia en la cual cada alumno lo hace a su modo, ¿no? Según sus competencias personales. Entonces el aprender a hacer se va a observar en la práctica, se va a realizar con la práctica, ¿no? Al adquirir esa experiencia también aprendemos, ¿ok? Muy bien, el aprender a convivir. En el salón de clases, pues nosotros vamos a trabajar, eh, disculpen, en aprender a convivir, vamos a ver el tema de cómo nosotros convivimos con los alumnos, así como también los alumnos van a convivir con ellos. Entre ellos se va a lograr un clima en el aula, se van a formar vínculos tanto entre docente y alumno, ¿no? Maestra y alumno, maestro y alumna, y también entre alumnos, ¿no? Entonces, en el proceso de convivencia a diario que vamos a tener con nuestros alumnos, ¿no? Nosotros como maestros, pues tenemos un papel muy importante, pues que va a ser el modelo,
¿no? Nosotros somos el modelo de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Nosotros vamos a crear entonces estos temas de empatía, ¿no? Lo que se menciona como neurona espejo. Entonces, nosotros tenemos un papel muy importante dentro del salón, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, como docentes. Los chicos van a aprender de nosotros, van a empezar viendo nuestros comportamientos a poder también ellos modelarlos, ¿no? Entonces, si mi profesora es compasiva, es solidaria, apoya al colega, ¿no? A cualquier cosita, ¿no? Está ahí. Los chicos todo ello lo están observando, ¿no? Su cerebrito está observando eso y de esos modelos que ven en el salón de clase, de nosotros, es de lo que aprenden. De igual manera, ¿no? Los primeros modelos que ellos tienen en casa son sus padres y de lo aprendido justo en casa en los primeros años, es lo que ellos van a hacer en el salón, ¿no? Entonces, aprendemos también a través de la convivencia por los modelos y ejemplos que los alumnos ven en nosotros, en la familia, ¿no? Ya sean los padres, los tíos, los primos, los que estén más cercanos a ellos. Entonces, en todo momento hay un proceso de aprendizaje y el cerebro está ahí, atento a poder captar, ¿no? Todos estos momentos, estas situaciones, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los puntos importantes o ítems que tenemos que considerar con respecto a la neuroeducación, y se relaciona justamente uno de ellos con lo que ahorita estaba mencionando, sobre los modelos que nosotros somos, ¿no? A esta, a este, a este ítem, a uno de estos ítems de la neuroeducación, se le va a conocer como poda neuronal, ¿no? ¿Y a qué hace referencia? Pues hace referencia a que hay estadios de aprendizaje, ¿no? Es decir, hay momentos del cerebro en que está mucho más, digamos, con una esponjita, ¿no? Mucho más abierto y de una manera mucho más rápida al aprendizaje. Entonces, estos estadios, por ejemplo, son de los 3 a los 6 años, ¿no? Y justamente es en esa etapa en que se recomienda, ¿no? Y en que muchos papitos también, pues los chicos los meten a poder aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay colegios pues, que enseñan inglés, francés, ¿no? O los ponen a tocar algún instrumento desde pequeñitos, ¿no? Y se ve cómo con facilidad pueden pues adquirir estos conocimientos mucho más rápido, ¿no? Este es uno de los estadios, pero luego continúa después de los 7 a 10 años, ¿no? Que aún están en la pubertad, todavía niñez, pubertad, ¿no? También se da estos estadios de aprendizaje. Entonces los chicos, las mamitas continúan, ¿no? Se continúa con el tema de poder eh, darle mucho más, ¿no? Se le brinda de repente temas de algunos de ejercicios extras en el tema de matemáticas, ¿no? Instrumentos musicales, algún deporte, ¿no? Entonces, y ellos en esos estadios pues están bastante rápido el cerebro a poder adquirir todos estos aprendizajes, ¿no? Ahora, cuando llega la adolescencia, también pues es una etapa, otro estadio del cerebro en el cual pues hay este tema de que el niño, ¿no? Y está dejando de ser niño y ya va a pasar a lo que es ser
joven, ¿no? Y ya avanzando hacia la madurez. Entonces el cerebro también en este momento de redescubrirse, ¿no? Porque se redescubre de nuevo, está descubriendo, dejando un poco de lado y aprendiendo ahora muchas otras formas, ¿no? Para su etapa, es también que el cerebro está aprendiendo. Entonces, todo un proceso desde los 3, en todo ese proceso nosotros, el cerebro está apto para seguir aprendiendo. Entonces, como docentes y como padres de familia, tenemos pues que darle todas las herramientas que podamos dar, ¿no? Algunos textos más, algunos ejercicios más, saber que si el chico está respondiendo muy bien, ¿no? Y conocer también, ¿no? Cómo los alumnos de diferente manera están avanzando, ¿no? Porque sabemos pues que hay diferentes estilos de aprendizaje. Si de repente un alumno aprende de esta manera, pues se le da alguna información extra, averigua esto, lee esto y vemos que a otro chico le gusta más lo otro, ya entonces por ese lado, ¿no? Pero en esa etapa tenemos en cuenta, ¿no? Cómo el cerebro está abierto a eso, ¿no? Ahora, ahorita justo lo voy a mencionar, para continuar, ¿no? Entonces, hablando de lo que es el aprendizaje, pues tenemos que tener en cuenta que así como somos únicos y nuestro cerebro también es único, ¿no? Es la singularidad cerebral, es uno de los ítems también de los temas cuando hablamos de neuroeducación, ¿no? Así como tenemos una singularidad cerebral, entonces entendemos que todos nuestros alumnos son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, en el aula hay que tener esto ya nosotros previamente entendido, ya lo tenemos que entender. ¿Entendieron? ¿No? Pues digo, ¿entendieron a todo? No hay que saber que no, pues no dicen sí, sí, dicen, pero sabemos que si son sus cerebros diferentes, entonces cada uno ha entendido de una manera diferente. Es por eso que tenemos que ir, ¿no? Por las mesas para ver qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, ¿no? Porque después, pero no les pregunté si habían entendido. Claro, han entendido, pero cada uno a su manera. Así que el proceso que cada uno ha hecho de aprendizaje ha sido diferente en su cerebro. Claro, nos han entendido, pero cada uno a su manera, según cómo ha sido su proceso de aprendizaje en su cerebro. Entonces, vamos a nosotros a ver, ¿no? Cómo es que cada uno está entendiéndonos. Para ello, pues tenemos que conocer, ¿no? A nuestros alumnos. Todos somos diferentes y eso influye en la forma en la que aprendemos, ¿no? Eso resume en lo que justo estamos hablando. Entonces, la neuroeducación nos recuerda que tenemos una singularidad cerebral y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, singularidad cerebral. El cerebro es único, por lo tanto, todos aprendemos, pero de una forma diferente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una bonita imagen de varios jarrones, ¿no? Con flores muy diferentes y nos dice que todos los niños florecen de forma diferente y está bien, no los compares, ¿no? Y esto pues nosotros lo tratamos, lo hacemos en las aulas, ¿no? De no comparar a los alumnos, ¿no? Porque no hay forma, ¿no? Y en casa también es lo que tenemos que entender, hacer entender a los padres, ¿no? Cuando conversamos con ellos también. No pueden comparar a un hijo con otro hijo porque tenemos una singularidad cerebral y todos somos diferentes, ¿no? Los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces podríamos, ahora que a- vamos a iniciar también, ¿no? En muchos lo que son las clases, ¿no? Entonces tenemos que de repente podemos iniciar con un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de nuestro salón
y ver pues qué grupo de chicos de repente tiene un estilo visual, le gusta y aprende viendo, ¿no? Imágenes grandes, ¿no? Le gusta de repente leer, prefiere usar dibujos, imágenes y comprensión espacial, ¿no? Otros de repente les gusta más en el tema auditivo, prefiere usar sonido y música, ¿no? Entonces les gusta de repente más lo que es la danza, ¿no? Le gusta cuando el profesor va a hacer alguna coreografía, ¿no? Entonces vemos, ellos les gusta entonces por lo tanto el movimiento. Y el movimiento también es parte importante para el aprendizaje de los alumnos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estar estáticos sentados durante las horas de clase que son, hay que tratar de que en algún momento los chicos se muevan, ¿no? Un ratito relajarnos, párense, ¿no? Como las pequeñas pausas activas, también realizarla con los chicos. Y de repente en algún movimiento de la pausa activa repetir algo que respecto a la clase, ¿no? Alguna rima, algo, eso nosotros lo tendremos que previamente tenerlo listo, ¿no? El verbal prefiere usar palabras en forma oral y escrita, ¿no? Entonces, mientras uno es visual, dibujos, pequeñas palabras ahí, ¿no? Y no entienden, ¿no? De repente con los mapas conceptuales o todos los organizadores visuales que conozcamos, ¿no? Ellos como se les hace más fácil, ¿no? Las infografías. Otro con el tema del movimiento, la música, el auditivo, ¿no? El otro, sí, en el tema verbal, le gusta escribir, le gusta leer, ¿no? Explicarnos de repente un debate, una conversación, entiende mucho más. Entonces podemos tener de alguna forma ya en nuestra aula identificando a nuestros alumnos. Y esto es importante de repente y nos puede ayudar más de repente los que trabajamos con secundaria, porque a veces no sabemos cómo llamar la atención de los alumnos de secundaria, porque a veces están muy apáticos o no quieren hacer o están aburridos, ¿no? Entonces, identificando su estilo de aprendizaje, podemos nosotros tener una herramienta para saber su interés y a través de ello poder generar más rápido aprendizaje, ¿no? El físico sinestésico, ¿no? Que también tiene que ver con el movimiento, ¿no? Usar su cuerpo, sus manos, el sentido del tacto, ¿no? A tener en cuenta también. El lógico matemático prefiere usar la lógica, el razonamiento, raciocinio y los sistemas, ¿no? También social, prefiere aprender en grupos o con otras personas, ¿no? Sabemos que tenemos grupos, chicos que les gusta hacer grupos, formar grupos, y otros chicos que prefieren hacer el trabajo individual, ¿no? Entonces, ese también es un estilo de aprendizaje, ¿no? Se siente más cómodo trabajando de manera individual, muy bien. De repente, al chico que está trabajando de manera individual, en algún momento se tenga que hacer algún trabajo en equipo, pues puede ser un grupo de 2, máximo de 3, porque de repente ya si son 5, 6, es ahí donde él de repente se va a sentir un poco agobiado, un poco incómodo, ¿no? Entonces sería bueno tenerlo con grupos más reducidos, ¿no? Muy bien, entonces estábamos hablando sobre los ítems, los temas que se relacionan directamente con la neuroeducación o los factores, como acá se menciona, que intervienen en la neuroeducación y las implicaciones educativas que conlleva. Entonces, habíamos mencionado uno, la poda neuronal, que fue lo primero que les mencioné con respecto a los estadios, a los momentos en el que el cerebro, ¿no? Se encuentra más abierto al aprendizaje, ¿no? Y estos estadios son, pues, de 3 a 6 años, ¿no? En el aprendizaje cuando hablamos ya en el colegio, ¿no? El tema del colegio. Claro que siempre está en un proceso de aprendizaje, desde el vientre de la madre, ¿no? Desde que se le habla, se le hace escuchar sonidos, cuentos, todo eso ya está atendiendo, captando, ¿no? Ahora, de 7 a 10 años es el otro proceso, el otro estadio, ¿sí? Y de ahí hablábamos de la adolescencia. El otro, el otro factor que mencionaba era la singularidad cerebral, ¿no? Lo que menciono acá como cada cerebro es único y particular, ¿no? Ahora, mucho de repente ya hemos escuchado
el tema de la plasticidad cerebral, ¿no? El tema de la plasticidad, la neuroplasticidad que también se conoce, ¿no? La neuroplasticidad nos hace referencia a que no, esto nos indica que nuestro cerebro pues lo relacionan así como la plastilina, ¿no? Que es, que, que siempre está en movimiento también. El cerebro se va acomodando según nosotros vamos dándole, aprendiendo, ¿no? Mientras vamos aprendiendo, el cerebro está siempre en movimiento, creando nuevos puentes, nuevos canales, ¿no? Es aquí donde están pues todo el tema de las dendritas, de las neuronas, ¿no? Y para esto también entra mucho lo que es también la alimentación, ¿no? La alimentación, el tema de hay una grasita en el cerebro que por eso nos indican a veces que nos alimentemos bastante con lo que son estos aceites, estas grasas buenas, pero buenas, ¿no? Como nos indica que comamos las frutas secas, ¿no? Las frutas secas porque tienen justamente estos aceites que favorecen, ¿no? A crear estos puentes en el cerebro de una manera más rápida. El aceite de coco, ¿no? Está comprobado, hay estudios que son muy buenos también para la memoria y para todo ello, ¿no? Entonces, la plasticidad cerebral, si bien es cierto, aprendemos en estos estadios que se han mencionado desde pequeños y en todo el proceso de adolescencia, nosotros siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no? Y es por eso que hace referencia a la plasticidad del cerebro, la neuroplasticidad. Como en todo momento estamos aprendiendo, el cerebro siempre se va acomodando. Incluso aprendemos cuando estamos en la vejez, ¿no? Si deseamos aprender, ¿no? Se ha visto muchas noticias en las que hay personas de la tercera edad que han postulado a las universidades, que se están preparando, ¿no? Y está en constante trabajo su cerebro. Y es por esta característica del cerebro. Si no hubiera esta característica de la neuroplasticidad, entonces nos indicaría de que hasta cierta edad nada más podría nuestro cerebro aprender, pero no es así, ¿no? Está comprobado que aprende en todo momento de la vida, siempre y cuando nosotros eh, estemos haciendo este proceso, ¿no? Estemos en constante querer aprender, ¿no? Será un poco más lento, un poco más difícil a ciertas edades, pero no será imposible, ¿no? El tema de aprender una nueva lengua, el tema de aprender de repente, ¿no? Un nuevo idioma, eh, de repente tocar algún instrumento, ¿no? Como menciono, será un poco más lento el aprendizaje de repente, no, a diferencia de hacerlo mucho más rápido cuando estábamos mucho más abiertos en los estadios que mencioné, pero se puede lograr también en la tercera edad, ¿no? El aprender, por ejemplo, muchos adultos mayores, ahora con el tema en la pandemia, ¿no? Se vio pues que se tuvieron a que acomodar y aprender a usar, ¿no? Los celulares, el WhatsApp, las videollamadas, y el cerebro estuvo aprendiendo, ¿no? Y se acomodaron y hasta ahora, ¿no? Hay muchos adultos que manejan incluso a veces más que los mismos padres, los abuelos manejan mucho más que los mismos padres, lo que son los celulares, las videollamadas, las aplicaciones, ¿no? Entonces, a tener en cuenta también está este factor, ¿no? Un factor muy importante y el cual como docentes no debemos dejar de lado, ¿no? Debemos tenerlo siempre presente, son las emociones, ¿no? Las emociones que están siempre en nosotros, ¿no? Como humanos, ¿no? Las emociones que no podemos dejar de lado, ¿no? Por más que de repente queramos o nos hagamos muy fuertes o muy fríos, las emociones están con nosotros.
se busca regular. Hay personas que pueden regular mucho más fácil sus emociones, ¿no? Pero eso es por el constante también de ponerlo en práctica, ¿no? El poner en práctica el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, va a ser determinante este factor de las emociones en el aprendizaje. Entonces, nosotros no, si vemos un alumno que está con miedo, ¿no? O un alumno que está triste, desanimado, ¿no? No, pues vamos a entender, ¿no? Ya conocemos que pues no va a haber un aprendizaje, ¿no? Porque su cerebro también, ¿no? No está en ese momento, ¿no? Concentrado, atento, ¿no? Sino que las emociones dominan, ¿no? Y los niños y los adolescentes pues todavía están en un proceso de aprendizaje y recién están aprendiendo estrategias y técnicas para poder trabajar sus emociones, ¿no? Entonces, ante alguna noticia, ante alguna experiencia, pues todavía no van a poder regular muy bien las emociones. Es por eso la importancia de también trabajar la inteligencia emocional en, en los centros en los centros de estudios, ¿no? En las instituciones educativas a nivel nacional y particular, ¿no? Para que los chicos tengan estas estrategias. Un alumno que tiene miedo, ¿no? Un alumno que de repente hay algún problema de maltrato, ya sea en casa o ya sea de repente algún inconveniente que haya tenido en el colegio con algún compañero, con algún profesor, ¿no? Entonces, no va a aprender, ¿no? Porque tiene esta emoción del miedo y alguien con miedo, pues no está concentrado para aprender otra cosa, ¿no? Un alumno con miedo, un alumno con tristeza, un alumno, ¿no? Muy triste, muy de repente en estados de depresión, si es que es de repente en la adolescencia, o con mucho estrés, ansiedad, ¿no? No va a haber un aprendizaje ahí, ¿no? De repente en el momento, pero se va a olvidar cuando realmente se apliquen, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La atención y su optimización, ¿no? La atención va a ser un proceso básico, ¿no? El cual nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La atención de los alumnos para poder iniciar, ¿no? Nuestra motivación, ¿no? Captamos la atención de los alumnos. Entonces, como mencionaba, ¿no? Nuestras emociones primarias aquí, ¿no? Tenemos en el primer cuadro la alegría, el miedo, la tristeza y la ira, ¿no? La ira o la cólera en un momento determinado, ¿no? Eso para recordar nuestras emociones primarias y como había mencionado, tenemos que ver que nuestro salón, nuestros alumnos y nosotros también en primer lugar como docentes, estar motivados y estar en el presente, ¿no? En el salón de clases, dejando y regulando nuestras emociones para poder brindar una buena clase y así pues aprender, eh, mejor dicho, ¿no? Dar estos aprendizajes a nuestros alumnos. Tenemos que estar enfocados y tenemos que tener ya tiene que estar planeado lo que vamos a realizar, ¿no? No algo del momento, no algo improvisado. A veces algunas cosas improvisadas pueden salir bien en el sentido de repente de alguna motivación que se acomoda mejor a lo que habías pensado. Pero nuestra clase en sí, nuestras hojas de aplicación, nuestros ejercicios, nuestra evaluación, ¿no? Todo ese proceso ya debe estar organizado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bien emocionalmente, ¿no? Es lo que nosotros también vamos a influir en nuestro salón. Si estamos motivados, si estamos con las ganas, con la actitud en el salón, pues eso es lo que vamos a brindar a nuestros alumnos, ¿no? Y ellos van a recepcionar eso en sus cerebritos y eso es lo que van ellos también a modelar, ¿no? Entonces es bastante importante el vínculo
que nosotros vamos a crear con nuestros alumnos, ¿no? A ver, aquí estaba. Ahorita vamos a continuar con lo que estoy pasando. Ajá, acá está. El vínculo, ¿no? El vínculo del cual vamos a crear con nuestros alumnos, alumno docente, ¿no? Vamos a implantar un objetivo durante el día de clase, ¿no? Vamos a tener un salón con un clima adecuado, bienestar en el salón, y de esta manera, con un vínculo afectivo con el alumno, con nuestros objetivos claros, con nuestras normas de convivencia, con un ambiente cálido, tranquilo, vamos a lograr pues un aprendizaje, ¿no? Entonces, son muchos los factores que van a determinar, van a influir, ¿no? En este caso, el clima, el vínculo afectivo influyen, ¿no? Algo que sí es determinante van a ser las emociones. Entonces, no es que, ay, pero si he hecho bien mi clase, ¿por qué no me entendió? ¿Qué me falta? En este caso, la neuroeducación no se enseña que tienes que tener en cuenta las emociones de tu alumno, cómo está llegando al salón, preocupándonos, ¿no? De repente algunos somos polidocentes o algunos alumnos somos tutores o profesores, mejor somos tutores, sabemos que un alumno está mal, ¿no? De repente ir chequeando, ir comunicando al profesor que le toca en su hora para que lo vaya viendo, ¿no? Preocupándonos por el alumno para que él también sienta ese vínculo afectivo que tenemos, sepa, se sienta reconfortado y te pueda en el transcurso de la clase mejorar y, ¿no? Aprender, ¿no? Como se menciona, ¿no? Y también conocemos eh, en otros países, en Europa, ¿no? O en Finlandia, ¿no? Que son países modelos donde pues se menciona que incluso no tienen menos horas de estudio y aprenden mucho más, ¿no? Y es que mencionan que no es importante las horas que uno pasa en el salón, sino sino cómo aprende en esas horas, ¿no? Cómo es que el alumno aprende. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, un punto que vamos a ver la próxima clase va a ser el tema del juego, ¿no? El juego, ¿sí? Es una herramienta muy importante que nosotros como docentes tenemos que tenerla y tenemos que tenerla presente en nuestro proceso de aprendizaje. Y no solo va a ser en el tema en el nivel de inicial, sino que también tiene que ser llevado a nivel primario, que también se da, pero también al nivel de secundaria. El juego va a ser una herramienta estratégica, ¿no? Entonces la cosa es ser creativos, cómo crear un juego para un determinado tema. Claro, no voy a jugar todo el día, ¿no? Pero puedo incluir el juego en un momento de mi sesión. Muy bien, entonces en estos países pues consideran bastante el tema del juego, el tema de la autoestima, ¿no? El tema de la confianza, que el niño se sienta seguro, ¿no? Que justamente esté seguro y no haya este tema de miedos. Lo que se recomienda para que el alumno tenga confianza, ¿no? Porque muchos padres, ¿no? Preguntan, mi hijo tiene baja la autoestima, ¿no? Pero ¿cómo crear que mejore esto? Pues que el alumno tenga confianza. Y a través de que el alumno va a tener confianza, ¿cómo aprende ello? Pues esto es a través del amor y del tiempo del padre dedicado también a los hijos, ¿no?
De repente no va a tener todo trabaja, ¿no? Trabaja, ¿no? Pero los momentos en los que pasa con él, ¿no? Son momentos dedicados a él. Se separa el celular, ¿no? Eso es lo que también se menciona en estos países, ¿no? Modelos de educación. El momento del juego se separa. Es una hora de juego, nada más tengo para jugar con mi hijo. Ok, dejo el celular a un costado y me dedico a esa hora completa a jugar. Y en ese juego se forma el vínculo de la seguridad, de la confianza y por lo tanto crece la autoestima, ¿no? Entonces, esto es algo importante en el vínculo de los padres y nosotros también podemos apoyar en seguir, ¿no? Esta, en seguir creando esta seguridad, ¿no? Y celebrar con los alumnos. Muy bien, tú puedes, tú lo has logrado, ¿no? Ese es otro aspecto importante en lo que también el cerebro recepciona la palabra, la comunicación. Y eso también lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? El tema de hablarnos positivamente, el tema de que nuestro cerebro recepciona estas palabras, ¿no? A veces también se ha escuchado que el cerebro no conoce la palabra no, ¿no? Entonces nosotros tenemos que afirmar, ¿no? Afirmar en nuestras normas de convivencia, no colocar, no comer en el salón de clase, ¿no? La palabra no adelante, no. Evitar, ¿no? Evitar formar, ¿no? Otro tipo, porque ese no de sentencia, ¿no? No, el cerebro no lo reconoce así. Entonces, la comunicación con nosotros mismos, ¿no? También es impactante para la forma en cómo nosotros vemos al mundo. Entonces, esto es bastante también importante en lo que es la neurociencia, ¿no? Que vamos a ir ahondando. Ahora, acá menciono el sistema límbico, ¿no? Ya que en estudios, ¿no? En estudios del cerebro, pues no hay un determinado lugar donde uno diga, ya aquí está las emociones o aquí está la memoria, ¿no? Para todo ello siempre, ¿no? Constantemente hay un estudio, pero ahora sí se menciona que en el sistema límbico, ¿no? Es un área determinada, ¿no? Pero no es específicamente un lugar aquí, ¿no? Donde se active y se desactive, no. Es un área en el cerebro, ¿no? En ese área se almacenan recuerdos, ¿no? Se almacenan recuerdos que nosotros podamos tener y que hayan marcado o esos recuerdos se queden ahí, que en algún momento, eh, por alguna situación, incluso a veces por algunos espacios que nosotros reconocemos, nos llevan a esos recuerdos, ¿no? Un olor también puede despertar algún recuerdo, ¿no? Y esto es gracias a nuestro sistema límbico, ¿no? En el cual también están almacenadas esas emociones, porque ese olor te lleva al recuerdo y el recuerdo te lleva a una emoción, ¿no? Entonces, los invito a que también sigan leyendo con respecto al sistema límbico, que solo en mención para saber que, ¿no? Nuestro cerebro pues nos conecta a, a momentos que ya han pasado, pero que se quedan guardados en nosotros. ¿Y por qué hago referencia al sistema límbico y al almacenar recuerdos? Porque justamente es nosotros como docentes impactamos en nuestros alumnos, impactamos con una clase, impactamos de repente con algún mensaje, impactamos en la convivencia, ¿no? Es por eso que muchos docentes también tienen pues alumnos que los recuerdan, que los llaman, que se mantienen en comunicación, ¿no? Porque han impactado de alguna manera en ellos. De repente no en todos, de repente en algunos más que otros, pero han llegado a impactar. ¿Cómo impactamos? Pues también en el aprendizaje, en la forma de cómo ellos entendieron una clase, cómo se las explicaron, ¿no? Y a través de ello, pues ellos pueden crear también, ¿no? Crear. Entonces,
el impacto emocional que nosotros podamos tener en nuestros alumnos va a ser igual al aprendizaje. Podemos de repente, ¿no?, tener una clase en la cual todos quedaron impactados emocionalmente por lo que se hizo, de repente en el laboratorio, alguna situación, de repente, eh, de repente por alguna fecha cívica o trabajando algún valor se decide de repente ir a apoyar, ¿no?, a algún lugar donde necesiten, ¿no?, este apoyo en las casas hogares, de repente algunos albergues, ¿no? Y entonces de alguna manera hay un impacto en los alumnos al ver, ¿no?, unas realidades que de repente desconocían, pero se crea un aprendizaje también, ¿no? Entonces es importante este impacto emocional porque esto va a quedar grabado. Cuando algo realmente impacta para bien, bueno, o para mal, ¿no? En este caso nosotros queremos crear algo bueno, un aprendizaje, ¿no? Queda en nuestro sistema límbico, ¿no? Queda y se queda almacenado con una emoción, ¿no?, una emoción determinada según la situación, ¿no? Y esto en algún momento es recordado, ¿no? Y es porque se ha dado un aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar eso, ¿no? Impactar para que este conocimiento quede en el cerebro de los alumnos. Y como ha quedado en nosotros fijado muchos aprendizajes también que hayamos tenido, ¿no?, que podamos recordar, ¿no? Recordamos algo por de repente por algún lugar que pasamos, nos hace recordar, ¿no? Por algún olor, algún perfume, de repente alguna flor, algún olor de alguna comida, nos lleva a un recuerdo, ¿no? Y esto está grabado en nuestro cerebro, ¿no? De esa misma manera es que como docentes podemos pensar en impactar emocionalmente para que el alumno recuerde ese aprendizaje que nosotros queríamos dar, ¿no? Entonces, vemos la importancia del cerebro, ¿no? La importancia de lo que es la creación de recuerdos es igual al aprendizaje, ¿no? Claro, después del impacto queda el recuerdo, ¿no? Esa creación de recuerdos, ¿no?, que el alumno va a tener, ¿no? Y esto también va a ser un aprendizaje que luego lo va a aplicar, ¿no? Lo va a acomodar, ¿no?, según lo que ya tenía previamente, más lo que ha aprendido y ya forma un aprendizaje. Muy bien, para el proceso de aprendizaje vamos a tener en cuenta, pues, ¿no?, el contexto, el lugar de donde estamos, puede ser el salón, el laboratorio, el patio, ¿no? Vamos a tener en cuenta también el pensamiento, ¿no? El pensamiento sobre lo que se va a aprender, ¿no? Y vamos a tener en cuenta la emoción, ¿no? Vamos a tener en cuenta la emoción para poder así crear una conducta, ¿no? Entonces tenemos en cuenta el contexto, el lugar de donde estamos, el pensamiento que tenemos que nos motiva, hoy día vamos a hacer esto, me siento motivado, estoy alegre porque la misma vamos a hacer esto, muy bien, está motivado, tiene un pensamiento positivo, no sabe lo que le ha explicado la MIS, lo que van a hacer, por lo tanto manifiesta una conducta, ¿no? La conducta de repente era crear, ¿no?, elaborar galletas. Entonces ha seguido ese proceso, ¿no? Entonces hay un proceso en el cual nosotros vemos que está el cerebro siempre presente, ¿no? El lugar, el pensamiento creado en nuestro cerebro, la emoción que está con nosotros siempre, por lo cual reflejamos una conducta, ¿no? Ahora, esta emoción es la que nosotros tenemos que regular y la que tenemos que ver que los chicos estén, pues, estén bien en el presente, ¿no?, en salón, ¿no?, dejando las cosas de lado para poder generar conductas adecuadas, ¿no?
¿Cómo se sentirán mis alumnos? ¿Qué traen de nuevo? ¿No? Iniciamos, ¿no?, lo que es las clases. Entonces nos preguntamos esto y también nos motivamos, ¿no?, a saber qué es lo que ellos traen de nuevo. Les vamos a preguntar, vamos a saber cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Y aquí se trabaja también lo que es la empatía, ¿no? El ponernos en lugar de nuestros alumnos, también la resiliencia, que va a tener también muchas cosas en común, ¿no? Muchos ítems en común con la con la neurociencia, con la neuroeducación, ¿no? ¿En qué sentido? En que comparten lo que es pues la adaptabilidad, ¿no? El cerebro se adapta, ¿no? El cerebro se adapta, y en la resiliencia, que también vamos a tocarlo en la próxima clase, ¿no? Vamos a hablar un poco más de la resiliencia, la asertividad, la relación con la neuroeducación, ¿no? Un poco también de la alimentación que se relaciona, ¿no? Y algunas, la herramienta del juego, como he mencionado, también la vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de la taxonomía de Bloom, donde nos muestran ¿no?, la pirámide que nosotros tenemos que seguir para poder justamente lograr el aprendizaje, ¿no? Recordemos que hay procesos básicos y procesos superiores, ¿no? Pero para alcanzar los procesos superiores, primero tenemos que completar los básicos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser empáticos con nuestros alumnos, ¿no? Y también desarrollar la capacidad de resiliencia, ¿no? Es un tema de adaptarse y afrontar, ¿no?, las situaciones difíciles que pueda haber, ¿no? Y al salir de esto, podemos decir que somos personas resilientes, ¿no? Y en su mayoría, después de la pandemia, pues muchos somos personas resilientes, ¿no? Entonces, es muy bonito el tema de la resiliencia también. Herramientas y estrategias, ¿no? Vamos a tocarla más a fondo en la próxima clase, pero acá las vamos a mencionar. Dice, ¿no?, las herramientas y estrategias, un ambiente de aprendizaje, ¿no? La comunicación, ¿no? Es importante la comunicación con nosotros mismos, la comunicación que tienen los alumnos con ellos mismos, lo positivo, lo que tenemos que nosotros, ¿no?, el lenguaje que tenemos que tener. Es una herramienta y una estrategia importante, ¿no? No podemos decir tú no puedes, mira lo que has hecho, no lo haces mal, no haces caso, siempre te portas mal, ¿no? Todo ese lenguaje, toda esa comunicación tiene que ser eliminada de nuestro vocabulario, ¿no? Tenemos que crear un ambiente de aprendizaje adecuado, con un clima adecuado y con un lenguaje adecuado. Eso va a ser estratégico para que nuestros alumnos se sientan motivados. La rutina diaria, ¿no? ¿Cuál es nuestra rutina en el salón, ¿no? El saludo con los alumnos, ¿no? La motivación, el diálogo, ¿no? De repente, ¿no? De repente muchos inician también con una pequeña oración. ¿Cuál es la rutina del salón, ¿no? El juego, ¿no? El juego, el contenido de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? La interacción con los alumnos, la confianza que se tenga que se pueda desarrollar en el transcurso de la convivencia. La evaluación, la metacognición, que vamos a tocarlo también en la próxima clase, ¿no? La retroalimentación, la metacognición, el saber, ¿no?, que ellos nos digan cómo aprendieron. Cada uno entonces te dirá cómo ha aprendido, y ahí vemos la diferencia y la singularidad cerebral. La retroalimentación, ¿no?, necesaria para saber qué es lo que nos están entendiendo los alumnos, ¿no? Repetimos entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Vamos a preguntar, ¿no?, por grupos, por alumnos, y van sumándose las ideas y vamos a ir nosotros viendo, ¿no?, apoyando, corrigiendo y logrando una
definición, el aprendizaje en sí. La cooperación, ¿no? También importante en el salón de clases, ¿no? Como salón, como institución, para poder lograr los fines, ¿no? Los objetivos que tiene el salón, la institución, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces ya lo había mencionado la importancia del vínculo afectivo. Entonces, esta sería la primera parte de la clase de introducción a la neuroeducación. Como he mencionado, vamos a continuar con una segunda parte. Y no se olviden, pues, de crear impacto emocional en los alumnos. Así se logrará un aprendizaje que se va a mantener en el recuerdo de nuestros alumnos. Muy bien, entonces ahora sí, muchas gracias, señorita Geraldine, muchas gracias a todos los participantes que han estado conectados hasta ahora. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Estar atentos a nuestra fanpage de Grupo Educativo Capacítate Perú, que por ese medio siempre brindamos cursos. Ok, perfecto. Entonces, la primera consulta, licenciada Neira, es: ¿cuáles son los pilares de la neuroeducación? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos a responder las consultas. Como acá se había dado, ¿no? Los pilares de la neuroeducación, se menciona el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a convivir y el aprender a ser como persona, ¿no? Refiriéndose al desarrollo total y máximo posible de cada persona. Entre estos pilares vamos a tener en cuenta lo que son la atención, ¿no? La atención, también la memoria, la atención, la memoria, ¿no? La motivación, ¿no? Mencionando esos como algunos pilares. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿cuáles serían las variables que tendríamos que analizar para desarrollar una adecuada neurociencia en la educación? Muy bien. Las variables para la neurociencia. Bueno, tenemos que tener en cuenta como una variable el tema de, entendiendo por variable lo que, lo que influye, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Hablando de neuroeducación, ¿no? Estamos hablando de neuroeducación. Entre estas va a ser, una de las variables va a ser la disposición del alumno, ¿no? La disposición del alumno, el tema de su atención, de su concentración, van a ser variables que se van a tener en cuenta, principalmente basado en el alumno, ¿no? Cómo se encuentra en el salón, el estado del alumno, el estado emocional, ¿no? Toda su disposición para poder aprender. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. Perfecto. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿qué factor cumplen los padres en el desarrollo de la educación emocional? ¿Me repite la pregunta? No lo escuché esto. Claro, la consulta es: ¿qué factor cumplen los padres en el desarrollo de la educación emocional? Bueno, como estaba exponiendo, ¿no? En el recurso de la capacitación,
la función de los padres es determinante en la educación emocional de los chicos, ¿no? Es determinante. Entonces, los alumnos ya vienen a la institución, vienen al colegio ya con unos aprendizajes previos, ¿no? Unos aprendizajes previos desde que ellos son pequeñitos, ¿no? Desde que nacen, pues hasta los 3 años, ¿no? Y durante todo ese proceso, pues el cerebro está aprendiendo, ¿no? El cerebro está aprendiendo y absorbe, ¿no? Absorbe todo lo que los padres le dan amor, ¿no? Hay amor, hay un buen clima, o hay peleas, o hay discusiones, o hay gritos, ¿no? Entonces, o lo dejan mucho tiempo solo, lo dejan llorando, no lo atienden, ¿no? Todo esto desde pequeñito el cerebro lo recepciona. Por eso que los niños cuando de repente sienten miedos, ¿no? Cuando no los atienden mucho, están llorando y lloren, sienten que no está la mamá o no está alguien que pueda atender rápidamente y eso también queda fijado. Entonces, el papel de los padres en el tema de las emociones es determinante, ¿no? Siempre tienen que estar atentos, siempre se les tiene que estar ahí hablando, entregando el amor, ¿no? La atención, y esto durante todo ese proceso, ¿no? Todo el proceso de la infancia, sin descuidar también lo que es la adolescencia, ¿no? Los chicos también están recepcionando todo y necesitan bastante de los padres también, por más que de repente ya ellos se creen adultos, ¿no? Pero es una etapa difícil que ni ellos entienden a veces, peor, ¿no? Nosotros no lo vamos a entender, pero siempre se tiene que estar detrás, ¿no? Dándole las palabras de aliento, ¿no? Y dándole toda la fuerza para que su autoestima, sus emociones, se sienta él bien. Uno, dos, tres. Ah, muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo iniciar a emplear la neurociencia en un salón de clases del nivel secundario? Muy bien. Una una idea que podría mencionar, ¿no? Si hablamos de la neurociencia y estamos hablando del cerebro, ¿no? Entonces podemos tener una pequeña, dependiendo del curso, ¿no? Tener una pequeña introducción con el cerebro, ¿no? Y toda la importancia que tiene, ¿no? Dándole a entender a los alumnos, ¿no? Que todo se desarrolla ahí, partiendo de ahí, ¿no? Hay de repente ver muchos temas de que puedan llamar su atención de ellos hablando del cerebro, ¿no? Hablando del cerebro. Y bueno, iniciamos en secundaria, como mencioné, ¿no? Dando a entender eso a los chicos también, porque ellos a veces también no saben por qué se comportan así, no saben qué les pasa, no sé qué tengo, o están muy apáticos, como menciono, o están muy impulsivos, muy renegones, ¿no? O muy tristes. Entonces, de repente no tienen una respuesta en sí, entonces hay que darle la respuesta a través del cerebro, mencionarle que en su cerebro está pasando esto y ellos no lo saben. Entonces nosotros hay que informarnos al respecto y explicarles, chicos, ustedes están en esta etapa y su cerebro está manejando. Si usted no entiendes qué te pasa, es porque tu cerebro está funcionando de esta manera, ¿no? Entonces, para que ellos también tengan un alivio de que de repente no se sientan culpables ante algunas reacciones que tengan, ¿no? Pero eso sí, chicos, tenemos que autorregular nuestras emociones y para eso tenemos que practicar. Uno de los puntos que yo recomendaría y que lo he trabajado también es los pequeños teatros. Claro, hay chicos que se van a avergonzar, pero hay otros chicos que sí les gusta actuar. Entonces hay que trabajar con ellos. Y los que no quieren actuar, pues pueden apoyar haciendo la escenografía,
viendo el vestuario, etcétera. Entonces, hay que reflejar algunos problemas del salón en los actores, en el teatro. Ahí entonces se van a ver reflejados los alumnos, ¿no? Eso es un punto importante que se puede hacer en secundaria, ¿no? De repente tengo un alumno que es muy impulsivo, hace peleas o hace, incomoda la clase, ¿no? De repente puede haber un profesor que salga alguien, ¿no? Como el profesor y que también alguien represente a este alumno, ¿no? Claro, no va a ser muy igual, pero algo parecido, ¿no? Crear un pequeño diálogo ahí, ¿no? Un papel. Entonces, a través de eso se ve reflejado el alumno, ¿no? Entonces, ahí también se puede introducir, ¿no? De repente algunos temas de una clase, ¿no? El profesor explica el tema del cerebro, ¿no? El tema de la asertividad puede entrar acá, ¿no? Cómo alguien actúa de manera pasiva, cómo alguien actúa de manera agresiva y lo que se busca, cómo alguien debe actuar de manera asertiva, ¿no? Y muchos alumnos se dan cuenta de que cuando alguien actúa de manera pasiva no se siente bien con él, claro, hace pasivo para otro, ya siempre el otro, y él no, el momento en que va a explotar. Y el agresivo tampoco se siente bien, porque después que explotó, se arrepiente. Entonces, eso es lo que los alumnos tienen que ver en el teatro, tienen que verlo ahí puesto en escena, para que pueda ser consciente, ¿no? Y bueno, lo otro que recomendaba era el diagnóstico, para que puedan ver qué alumno, ¿no? Qué estilo de aprendizaje maneja cada alumno, eso a través de algunos test, hay a veces algunos que pueden verlo en internet, ¿no? Y así saber los intereses de los chicos. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿qué debo de tener en cuenta al planificar un juego en el nivel secundario? Muy bien, como mencioné, la próxima clase vamos a ahondar en el tema del juego. Hay diversos juegos en el nivel secundario también. De repente, el hecho es que nosotros como docentes seamos creativos, ¿no? Pero ¿qué juego voy a hacer con mis alumnos? Entonces yo creo mi propio juego, las propias reglas, los materiales que voy a usar, ¿no? Y todo ello. Entonces, una de esas puede ser, como le digo, el tema de las mímicas, ¿no? De las charadas, ¿no? En tema de las charadas, que ya lo conocemos, ¿no? Formó grupos, ¿no? Y vemos ahí, pues, la creatividad de los alumnos, ¿no? Cómo se las arreglan para poder, a través de gestos o a través de algún dibujo, ¿no? Poder llegar a ello en el tema secundario, ¿no? Incluso también a veces hay pequeñas palabras claves, ¿no? Que se puede crear y a través de eso poder encontrar la respuesta que se busca, ¿no? Ahora, también tiene que haber normas, ¿no? Las normas para nuestros juegos, es decir, está prohibido, o de repente en verde está prohibida, ¿no? Es decir, se elimina o se le quita ciertos puntos, ¿no? A los alumnos que empiecen a hacer algún gesto para poder ayudar a su compañero, ¿no? Los alumnos que gritan desde lejos, ¿no? Se elimina o se quita tantos puntos al equipo, ¿no? Entonces, de repente con esas normas que nosotros mismos tenemos que implementar y crear, ¿no? Los alumnos dicen, ya, hoy cállate, nos van a quitar puntos, ¿no? Para eso también de repente tiene que haber, pues, algo que a ellos también les interese. Si el que gana, ¿qué es lo que va a tener, no? Entonces, a través de eso, también nosotros, ¿qué es lo que vamos a brindar? Algo que también les interese a los chicos, qué puede ser y algo que esté a nuestro alcance. De repente, un punto adicional en algún examen, o de repente, allá chicos, vamos a tener 10 minutos de descanso en este transcurso, van a poder, ¿no? Estar tranquilos, de repente pintar, de repente ¿no? Sentarse un rato y de ahí continuamos con la clase. O sea,
ver nosotros las cosas que podemos brindarle y que a ellos también les puede interesar, porque de repente en secundaria no les interesa, ¿no? Pero hay otras cosas que de repente sí. Entonces, para eso justamente tenemos que también ir conociendo a nuestros alumnos. En el caso de primaria es un poco más fácil con el tema de qué es lo que se les va a brindar, porque a veces ellos en su mayoría quieren jugar, así que podemos hacer unos juegos y el premio pues sería allá, vamos a, de repente una bolsita de dulces, de repente que a ellos les gusta, ¿no? Algo que se pueda también al docente, podamos nosotros brindar, algún punto, eso también, ¿no? En primaria como que es un poco más fácil qué es lo que se les puede dar. Secundaria tenemos que ver qué es lo que ellos van, si ganan, qué es lo que ellos van a lograr, ¿no? Como motivación. Igual, en primaria también se tiene que crear un juego. Bueno, veo que también les gusta con el tema del ludo, ¿no? Los que siguen, ¿no? Saltando, tirando dado y saltando, pues, ¿no? Se puede crear un camino, ¿no? Responder, ¿no? Es una idea, ¿no? Donde puedan responder algunas preguntas, responder algún ejercicio, hizo mal, retrocede 2 casilleros, ¿no? Eso también puede ser para primaria. Pero como digo, ¿no? Nosotros ponemos lo que son las reglas del juego, ¿no? Para que se tenga claro con los chicos. Y siempre, no siempre va a haber, ¿no? El tema de repente el disgusto, la piconería, de repente secundaria. Entonces, ya chicos, esto fue un ensayo, ya lo tienen claro, ya. Entonces ahora sí vamos a jugar de verdad. ¿No? Para que ellos sepan, porque al inicio siempre va a haber ese tema, no, pero ¿por qué no? Ya, entonces eso fue un ensayo, ahora vamos a iniciar, ya, entonces ahí sí ya lo tienen más claro, ¿no? Entonces también, ver que también los equipos pues sean, si va a haber equipos o va a ser ¿no? Vamos a ver si van a ser equipos, primero 2 equipos se enfrentan, luego el ganador con los otros 2. ¿Cómo es que yo, por eso es que tengo que crear, ¿no? Y a mí se me ocurren esas ideas, ¿no? Pero cada uno es creativo en lo que pueda ver, puede de repente chequear algunos videos en YouTube, ¿no? Algunas reglas, ¿no? Y balancear los grupos, ¿no? No vamos a poner en un grupo porque ya, agrúpense y se agrupan de acuerdo claro, a lo que son, ¿no? Los que se llevan más bien. De repente se agrupa los chicos que son de repente los que hacen más alboroto y, y va a ser, ¿no? Tenemos que tratar de que sea de repente al azar la agrupación, ¿no? Cada uno saca, ya se agrupan según cómo les ha tocado las figuras. Vamos a probar así, a ver cómo va. O de repente sí puede ser en algún momento que se agrupen según como ellos quieren. O sea, se tendría que tantear y probar las formas de agruparse, ¿no? Eso es lo que sería de acuerdo a esa pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. Ok, perfecto. Entonces, estaríamos concluyendo con la capacitación de hoy. Recordarles que estaríamos enviando el acceso, materiales y certificado la próxima semana, terminando la capacitación principal, que es neuroeducación. Ok, entonces, a continuación voy a dar la palabra a la licenciada Neira para que pueda realizar su despedida. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes que se han mantenido el día de hoy conectados. Espero que hayamos recordado, ¿no? Algunos aprendizajes que ya los teníamos y que, bueno, nos hayamos enganchado en el tema también para poder seguir investigando, leyendo, que eso también depende bastante de nosotros, ¿no? Ahí ahora la información está a nuestra mano, a nuestra disposición, tenemos los las capacitaciones virtuales, ¿no? Que no es necesario de repente ir hasta ciertos lugares, sino que aprovechemos, ¿no? Las capacitaciones virtuales, tenemos muchos videos también en YouTube para poder revisar, muchos PDFs para poder seguir leyendo. El tema es organizarnos, ¿no? Organizarnos, repartir un poco de nuestro tiempo para poder leer y evocarnos a eso para la mejoría también de nuestros alumnos, ¿no? Si es que hay algún tema, algún problema con eso, entonces investigo para poder mejorar. Entonces, muchas gracias y estamos conectándonos en la segunda clase
espero que tengan un buen inicio de semana laborales en la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Neira, y muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, recuerden estar atentos a correos y también WhatsApp, que por ese medio estaremos brindando el acceso a la segunda clase. Cualquier consulta directamente al inbox de la página Grupo Educativo Capacítate Perú o al WhatsApp de su asesora, que le hemos estado brindando información durante estos días. Que tengan muy buenas tardes, hasta una nueva oportunidad. Gracias.